En la noche de Halloween, el Conservatorio de Glass, en Gossington Hall, estaba listo para presentar la rara orquídea fantasma. Pero, antes de que la floración pudiera admirarse, un juez yacía muerto. Y un extraño aroma de talco se desplazó por el aire. Tono grave, intrigante, la señorita Marple sintió instantáneamente que no era una muestra de naturaleza, sino una verdadera naturaleza de la muerte. ¿Huelgas de medianoche? La noche de otoño se había sentado sobre Gossington Hall con ese escalofrío particular que hacía agradecer los chales de lana, y la promesa de la sidra caliente. Tono cálido, la señora Dolly Bantry se paró en la ventana de su salón, observando los últimos preparativos para la caminata de linternas de Halloween, con el aire satisfecho de una anfitriona cuyos planes se unían maravillosamente. Arthur, llamó a su esposo, que intentaba desaparecer detrás de su periódico. Ven y mira cuán espléndidas se ven las calabazas a lo largo del camino. El comité del fondo del hospital estará absolutamente encantado con la participación. El coronel Bantry bajó su lectura con la expresión resignada de un hombre que había aprendido que la resistencia era inútil. Tono irónico, ligero, muy agradable, querida, aunque todavía digo que Halloween es una noción peculiarmente americana para un pueblo inglés. Tonterías, respondió su esposa con rapidez. Los niños lo adoran. Ya hemos recaudado casi 50 libras con la venta de entradas anticipadas. Y además, nos da la excusa perfecta para mostrar las orquídeas en el conservatorio. Sir Alistair estaba emocionado cuando lo llamé para que juzgara la exhibición. Tono reflexivo, suave, desde su cómoda silla junto al fuego, la señorita Jane Marple levantó la vista de su tejido. Había sido invitada a tomar el té, y de alguna manera se encontró reclutada para ayudar con las festividades de la noche, aunque no le importaba en lo más mínimo. Después de todo, los eventos de la aldea siempre tenían la costumbre de revelar los aspectos más interesantes de la naturaleza humana. ¿Sir Alistair Wyn, el experto en orquídeas? Preguntó suavemente. Qué emocionante para los productores. Creo que es bastante famoso en los círculos horticulturals. Oh, sí, terriblemente distinguido, asintió la señora Bantry. Ha venido desde Londres especialmente. Más bien un pequeño hombre quisquilloso, pero sabe todo sobre orquídeas. Ha sido particularmente exigente con la temperatura en el conservatorio y con los arreglos para esta noche. Sonido fuerte de golpe. Toc, toc, toc. Un fuerte llamado en la puerta principal interrumpió la conversación, seguido por el murmullo de Mary, la criada, admitiendo a los visitantes. Las voces se escucharon desde el pasillo, y al instante Mary apareció en la puerta. El doctor Fenton y la señorita March, señora, anunció, vienen a verla por los arreglos finales. Muéstralos, Mary, y pregunta a la cocinera por la sidra caliente. ¿Sí? Tono formal, el doctor Gabriel Fenton entró primero. Era un hombre alto y delgado, de cabello plateado y hombros ligeramente encorvados, el porte de quien había pasado años inclinado sobre pacientes, y también sobre plantas. Su retiro de la medicina había sido seguido por una devoción cada vez más apasionada por el cultivo de orquídeas, hasta el punto de que su invernadero era considerado uno de los mejores del condado. Detrás del vino la señorita Sylvia March, una joven de 28 años, con ojos rápidos e inteligentes, y con las manos manchadas por el trabajo constante con la tierra. Se movía con un aire defensivo, propio de alguien que había ganado su lugar en una profesión dominada por hombres mayores. Señora Bantry, empezó el doctor Fenton, sin preámbulos. He venido a discutir los arreglos de esta noche. Entiendo que Sir Alistair ha estado haciendo cambios bastante radicales en nuestra exhibición cuidadosamente planificada. Tono contenido, con leve incomodidad, la señorita March se sonrojó apenas. Doctor Fenton, estoy segura de que Sir Alistair solo quiere la mejor presentación posible para el fondo hospitalario. Sus sugerencias han sido útiles. Útiles. Las cejas del doctor se alzaron con indignación. Mi querida joven, usted pasó semanas organizando ese conservatorio, y ahora quiere reubicar la mitad de los especímenes porque desaprueba lo que él llama tendencias teatrales. Tono alarmado, Dios mío, exclamó la señora Bantry, visiblemente inquieta. Seguramente no hay un desacuerdo real. Todo se veía tan encantador cuando lo revisé esta tarde. Tono observador, la señorita Marple continuó tejiendo, sin perder un detalle. Claramente, había más en esta disputa hortícola de lo que parecía. El aire protector del doctor Fenton hacia la joven horticultora era evidente, al igual que el intento de la señorita March por mantener la diplomacia profesional, pese a su creciente irritación. La exhibición es perfectamente adecuada,
dijo March con cuidado. Sir Alistair ha admirado particularmente la puesta en escena de la orquídea fantasma. Es raro tener un epipogium en cultivo, y he arreglado que se revele precisamente a la medianoche, cuando sus flores son más espectaculares. Pamplinas, murmuró el doctor Fenton. Tono de interrupción, brusco, la puerta se abrió nuevamente, dejando entrar una ráfaga de aire frío. Apareció el señor Green, con las manos marcadas por el trabajo del vivero y el rostro preocupado. Tras él llegó la señora Emmeline Carter, envuelta en terciopelo púrpura y perlas, su cara redonda encendida de indignación. Señora Bantry, empezó el señor Green con disculpas. Me temo que ha habido un problema con las conexiones eléctricas. El generador de las luces de hadas está fallando de forma alarmante. Y debo protestar. Interrumpió la señora Carter con voz alta. El puesto de refrescos está directamente en el paso del conservatorio. Las damas del Instituto de Mujeres atraparán una pulmonía. Tono reflexivo, en suspenso, la señorita Marple notó que el nerviosismo del señor Green parecía provenir de algo más que dificultades mecánicas. Sus ojos se desviaban hacia la señorita March, con una preocupación que mezclaba lo personal y lo profesional. El pequeño grupo continuó debatiendo, pero Jane Marple sabía que aquellas discusiones escondían tensiones más profundas, orgullo, ambición y el cultivo de celos humanos. La caminata de las linternas resultó un tremendo éxito. Tono cálido, la señorita Marple, sentada detrás de la modesta mesa que servía de taquilla, disfrutaba de una excelente vista del desfile de visitantes, mientras vigilaba la caja de donaciones. La noche de octubre se había vuelto agradablemente crujiente, y las calabazas brillaban con alegría a lo largo del sendero que serpenteaba hasta el conservatorio de Gossington Hall, allí donde aguardaban las orquídeas, y un misterio que apenas comenzaba. Los niños se lanzaban entre los adultos como pequeños duendes excitados, sus linternas temblaban y tejían destellos de luz mientras conversaban sobre fantasmas y espectros. Tono alegre, chispeante, los adultos, en cambio, se movían con más calma, agarrando tazas de la excelente sidra caliente de la señora Bantry y exclamando sobre las calabazas decorativas que habían sido talladas por las damas del Instituto de Mujeres. Una gran participación, observó el doctor Haydock, el médico local, mientras se acercaba a la mesa de la señorita Marple. De hecho, respondió ella con serenidad, aceptando su tarifa de media corona. Aunque confieso que estoy bastante más interesada en la exhibición de orquídeas que en las festividades de Halloween. Tales flores exóticas parecen mágicas por derecho propio. Tono cálido, reflexivo. El doctor Haydock soltó una risa breve. Te espera un regalo, entonces. El doctor Fenton ha estado aburriendo a cualquiera que lo escuche con sus especímenes. Y esa joven, la señorita March, ha preparado algo especial con lo que llama la orquídea fantasma. Bastante apropiado para Halloween, ¿no? Aunque supongo que Sir Alistair tiene sus dudas sobre los aspectos teatrales. Tono narrativo, intrigante. La señorita Marple ya había notado cómo Sir Alistair se movía entre la multitud con el aire meticuloso de un hombre que sigue un horario interno. Consultaba su reloj de bolsillo una y otra vez, lanzando miradas hacia el conservatorio, que brillaba cálidamente contra la oscuridad del jardín. La estructura estaba a unos 50 metros de la casa principal, conectada por una pasarela cubierta, decorada con hojas otoñales y luces de hadas. El conservatorio se ve bastante mágico esta noche, comentó la señorita Marple a la señora Carter, que se había autoproclamado asistente de anfitriona, distribuyendo programas impresos por la señorita Mabel Finch, la papelera de la aldea. Oh, sí, asintió la señora Carter, aunque con un tono que dejaba entrever reservas. Aunque espero que toda esta emoción no sea demasiado para algunos de nuestros residentes mayores. Los cambios de temperatura, por sí solos, podrían ser peligrosos para constituciones delicadas. Tono de observación. La señorita Marple notó cómo la mirada de la señora Carter seguía con particular atención a Sir Alistair. Había en su expresión algo más que un simple interés en el bienestar de los distinguidos visitantes. Tono envolvente. A medida que avanzaba la noche, Miss Marple observaba las interacciones clave con su característica atención. Oyó conexiones susurradas, murmuraciones sobre la poca fiabilidad del equipo eléctrico prestado. Mientras tanto, el doctor Fenton gesticulaba con entusiasmo sobre raíces aéreas y técnicas de cultivo especializadas. Sus bolsillos rebosaban herramientas de su oficio, incluido un cuchillo de hoja corta, del tipo que usan los floristas para cortar tallos. Tono solemne, casi ritual. Finalmente llegó el momento prometido, la revelación de la misteriosa orquídea fantasma. La señorita March anunció con orgullo, la orquídea fantasma es un espécimen raro,
que florece solo brevemente y en momentos muy específicos. Esta noche tendrán el raro privilegio de verla en plena flor. Un murmullo de anticipación recorrió la multitud. Mientras tanto, Sir Alistair extrajo una llave de su chaleco y se dirigió a la puerta del conservatorio con la intensidad de un hombre que se prepara para un asunto de gran importancia. Debo verificar los niveles de humedad, anunció. El diferencial de temperatura entre el aire exterior y el interior del conservatorio podría dañar a los especímenes más delicados. Solo será cuestión de unos minutos. Miss Marple lo observó desbloquear la puerta y deslizarse dentro del cálido invernadero iluminado. A través de las paredes de vidrio podía verlo moverse entre las plantas, inclinándose para examinar una flor aquí, ajustando un dispositivo allá. La multitud en el césped continuaba alegre, ajena a la inspección meticulosa. Alguien comenzó a entonar Soul Cake, la canción tradicional de otoño, y pronto varias voces se unieron al canto, que flotaba dulcemente sobre el jardín iluminado. El señor Green seguía atento al generador, ajustándolo de tanto en tanto para mantener el brillo de las luces de hadas. Desde su posición privilegiada podía ver tanto el conservatorio como a la multitud, aunque su atención parecía dividirse entre los cables y los movimientos de la señorita March. El doctor Fenton, por su parte, concluyó su improvisada lección y se acercó a las ventanas del conservatorio. De pie, con las manos entrelazadas tras la espalda, observaba las acciones de Sir Alistair con interés profesional, aunque su expresión delataba un juicio severo sobre las manipulaciones del juez entre las exhibiciones cuidadosamente dispuestas. Tono narrativo, en aumento, a las 11:05, Sir Alistair apareció en la puerta de vidrio del conservatorio. Levantó la mano con un gesto claro, todo estaba en orden. Luego volvió a internarse entre las plantas, presumiblemente ajustando detalles finales para la exhibición prometida. La señorita March se colocó junto a la entrada, un manojo de llaves en la mano, y una expresión de emoción apenas contenida. La multitud se reunió más cerca, sus linternas proyectando sombras danzantes sobre las paredes de vidrio. Tono expectante. Damas y caballeros, anunció Miss March con voz vibrante, la orquídea fantasma, uno de los tesoros más esquivos de la naturaleza. Esta noche, gracias al cultivo paciente y al tiempo preciso, seremos testigos de su breve momento de gloria. En solo unos minutos, revelaremos esta exhibición velada, y comprenderán por qué ha cautivado la imaginación de botánicos y poetas por igual. Tono suspenso, profundo, Miss Marple, sin embargo, no miraba las flores. Estudiaba los rostros que la rodeaban, la incredulidad del doctor Fenton, la inquietud oculta del señor Green, las precauciones exageradas de la señora Carter y, sobre todo, el temblor apenas perceptible en las manos de la señorita March, que sostenía las llaves como si llevaran un peso más grande que el de simples cerraduras. El reloj de la iglesia comenzó a dar 11 campanadas, sus notas graves resonando en el aire fijo del otoño. Tono solemne, Miss March dio un paso adelante, insertó la llave y, con el rostro encendido de expectación, y quizá de alivio, declaró, la vista previa de nuestra orquídea fantasma comienza ahora. Tono final, cargado de misterio, la multitud se agolpó ansiosa hacia el invernadero. Miss Marple permaneció inmóvil, con la mirada fija en el conservatorio. Su instinto le decía que aquella velada, cuidadosamente orquestada como un espectáculo teatral, escondía un drama mucho mayor. Y que el verdadero misterio, apenas comenzaba. La campana final del reloj de la iglesia apenas se había desvanecido, cuando la señorita March dio un paso adelante con sus llaves, su rostro, enrojecido de emoción, brillaba en el aire nocturno. La multitud se acercó más, sus linternas lanzando sombras vacilantes a través de las paredes de vidrio del conservatorio, mientras se preparaban para la presentación prometida de la orquídea fantasma. Ahora, llamó alegremente la señora Bantry. Tengan cuidado con los pasos, todos. El camino puede ser traicionero con esta luz. La señorita March llegó a la puerta del conservatorio y agarró el mango con confianza. Lo giró una vez, luego otra vez, con más fuerza. Su expresión cambió de anticipación a desconcierto, y después, a algo que se acercaba peligrosamente a la alarma. Eso es extraño, murmuró, lo suficientemente alto para que los más cercanos la oyeran. La puerta parece estar cerrada desde dentro. El doctor Fenton dio un paso adelante con la autoridad de sus años. Bloqueada. Pero Sir Alistair tiene la llave, ¿seguramente? De hecho, respondió la señorita March, sacudiendo el mango con más fuerza. Sir Alistair. Sir Alistair, ¿está usted listo para nosotros? El conservatorio permaneció en silencio, aunque el brillo cálido del interior mostraba claramente las orquídeas dispuestas en su gloria cuidadosamente preparada.
A través de los paneles de vidrio, la multitud podía ver las flores exóticas en toda su perfección escenificada. Pero de Sir Alistair no había señal inmediata. Tal vez se ha movido al otro extremo, sugirió la señora Carter, presionando la nariz contra el vidrio. Es un conservatorio bastante grande, después de todo. El doctor Haydock se unió al grupo en la puerta. Su instinto médico lo llevaba naturalmente a preocuparse cuando alguien no respondía a repetidas llamadas. Sir Alistair llamó con más fuerza, golpeando con los nudillos el panel de vidrio junto a la puerta. ¿Está usted bien ahí dentro? La señorita Marple había abandonado su mesa de boletos y se deslizó silenciosamente al borde de la multitud. Su bolso de punto colgaba de una mano, mientras observaba la situación con una creciente inquietud. Algo no estaba bien, aunque aún no podía precisar qué. El señor Green se acercó desde su puesto junto al generador, limpiándose las manos en un trapo. ¿Debo probar las ventanas? Se ofreció. Todas están bloqueadas desde adentro, respondió sombríamente el doctor Fenton. Ayudé a Dolly a asegurarlas esta tarde contra el aire nocturno. Los respiraderos del techo también permanecen cerrados en esta época del año, para mantener la temperatura. La señorita March había producido su propio anillo de llaves, probando varias en la cerradura. Sus manos temblaban ahora con algo más que emoción. Esto es muy peculiar, murmuró. La puerta estaba desbloqueada cuando entró Sir Alistair. Lo vi usar su llave, pero entonces, ¿qué? ¿Y después? Preguntó con urgencia el doctor Haydock. Después, nada inusual. Entró, se movió entre las plantas como todos pudimos ver, señaló que todo estaba en orden, hizo un gesto impotente. Y ahora la puerta no se abre. El coronel Bantry apareció desde la multitud, su porte militar imponiéndose de inmediato. Póngase a un lado, querida, instruyó a la señorita March. Veamos bien esa cerradura. Se inclinó sobre el mecanismo de la puerta, y su expresión se tornó grave. Las llaves están dentro, anunció. Puedo verlas a través del ojo de la cerradura, parecen haber sido dejadas sobre la alfombrilla, justo tras la puerta. Un murmullo inquieto recorrió a la multitud reunida. Lo que había comenzado como una noche de entretenimiento, se transformaba rápidamente en algo mucho más serio. Debemos entrar de inmediato, declaró el doctor Haydock. Si Sir Alistair ha sufrido una emergencia médica. El vidrio, sugirió a alguien desde atrás. ¿No podríamos romper un panel? Ahí, gritó otra voz, señalando hacia un lado del conservatorio. Los vecinos, que momentos antes disfrutaban del espectáculo, se convirtieron en un grupo preocupado ante una verdadera emergencia. El señor Green dio un paso adelante con un pequeño martillo de su caja de herramientas. Atrás todos, ordenó el coronel. Cuidado con el vidrio cuando caiga. La fuerte grieta del vidrio al romperse sonó extraña, casi violenta, en el aire tranquilo de la noche. La exhibición de la orquídea fantasma quedó expuesta al fin, aunque bajo una sombría satisfacción. Los aromas florales llenaban el aire, húmedos, dulces, pero con una nota peculiar, extrañamente fuera de lugar. El coronel logró abrir la puerta desde dentro y se volvió hacia la multitud. Me temo que debemos tratar esto como un asunto serio, anunció con solemnidad. El inspector Slack deberá ser convocado de inmediato. Hasta que lleguen las autoridades, nadie debe entrar al conservatorio. La señorita March se hundió en un banco cercano, cubriéndose el rostro con las manos. La orquídea fantasma. Susurró con voz rota. Iba a ser el triunfo de la noche. La señorita Marple se acercó despacio a la puerta abierta. Apoyó su mano sobre el panel de vidrio, la superficie estaba cálida, como había sospechado. Más curioso aún, el sello de goma alrededor del marco se sentía pegajoso, como si hubiese sido renovado recientemente. En el umbral, casi oculto por la penumbra, notó un pequeño brasero, del tipo usado más temprano para las brasas de los jack-o'-lantern. Ahora estaba frío, pero su posición parecía demasiado deliberada para ser casual. Cuando la multitud comenzó a dispersarse bajo la firme guía del coronel Bantry, la señorita Marple permaneció cerca del conservatorio, su mente ya trabajando en el rompecabezas que había reemplazado tan repentina, y trágicamente, la velada festiva. El inspector Slack llegó a Gossington Hall media hora más tarde, con su acostumbrado aire de competencia enérgica, aunque atenuado por las circunstancias. No le agradaban los casos ocurridos en reuniones sociales, los testigos solían volverse confusos, poco fiables, y siempre demasiado emotivos ante la muerte repentina de un conocido. Bien, anunció a la compañía reunida en el salón,
pastoreada allí por la señora Bantry. Tendré que hablar con cada uno de ustedes, individualmente. Pero primero, doctor Haydock, ¿podría darme su evaluación preliminar? El doctor aclaró la garganta con seriedad. En un primer examen, no hay signos obvios de violencia. Sir Alistair parece haber colapsado junto a la vitrina de orquídeas. Hay una ligera irritación alrededor de la boca y los ojos, lo que podría sugerir dificultad respiratoria, aunque no pueda asegurarlo sin un examen más detallado. ¿Angustia respiratoria?, repitió el inspector, anotando en su libreta. ¿Podría coincidir con la sugerencia de la señora Carter? ¿Un ataque cardíaco, provocado por el frío? Posiblemente, respondió el doctor Haydock con cautela. Aunque debo decir que el conservatorio estaba notablemente cálido cuando entré. Apenas se podría llamar frío. La señorita March levantó la cabeza desde el sofá, su rostro surcado de lágrimas. La orquídea fantasma, dijo de pronto, entre sollozos. Iba a ser mi obra maestra. Trabajé semanas, para que todo ocurriera en el momento perfecto. El doctor Fenton, que había estado de pie sombríamente junto a la chimenea, se volvió hacia ella con expresión de exasperación teñida de compasión. Mi querida joven. Pausa suave, tono comprensivo, seguramente puedes ver que las orquídeas no funcionan con los horarios. Toda esta noción de una floración de medianoche era una tontería teatral desde el principio. No fue una tontería. La señorita March respondió con una firmeza sorprendente. El Epipodium es un espécimen extraordinario, y con una puesta en escena y sincronización adecuadas, podría haberse presentado en su pico absoluto de belleza. El inspector Slack frunció el ceño, intrigado. ¿Puesta en escena? ¿A qué se refiere exactamente con puesta en escena, señorita? La señorita March se limpió los ojos e intentó recomponerse. Técnicas de visualización, inspector, métodos para garantizar que los visitantes vean las orquídeas en condiciones óptimas, iluminación, posicionamiento, incluso el uso de temporizadores y ayudas mecánicas para crear la presentación más impresionante posible. La señorita Marple, que había estado sentada en silencio en la silla de la esquina con su tejido de punto, levantó la vista con gentil interés. ¡Qué fascinante, querida! Tono amable. ¿Puedo preguntar qué tipo de ayudas mecánicas empleó para esta exhibición en particular? Oh, nada terriblemente complejo, respondió la señorita March, pareciendo agradecida por la atención comprensiva de la mujer mayor. Una pequeña linterna de batería escondida entre el musgo para proporcionar una iluminación adecuada, y un dispositivo de nebulización establecido en un temporizador para mantener la humedad en el momento justo. La orquídea estaba destinada a revelarse a la medianoche, cuando las condiciones fueran perfectas. El doctor Fenton resopló con cierto desdén. Truco teatral, como dije. En mi época, los horticultores se basaban en comprender sus plantas, no en dispositivos mecánicos y efectos dramáticos. Sin embargo, observó suavemente la señorita Marple, con tono reflexivo, parece que la señorita March puso consideración y preparación en su exhibición. Dígame, querida, ¿cómo logró coordinar el tiempo tan precisamente? La expresión de la señorita March se iluminó ligeramente, aliviada por el interés genuino. Tenía todo calculado hasta el minuto, señorita Marple. El sistema de nebulización se activó a las 11:55 para crear las condiciones atmosféricas adecuadas. Y la linterna de batería iluminaría la muestra a la medianoche exactamente. Incluso preparé etiquetas especiales, en mi mejor escritura a mano, para explicar la importancia de lo que los visitantes estaban viendo. El inspector Slack había estado tomando notas con atención. Y dígame, ¿Sir Alistair estaba al tanto de estos arreglos? Oh sí, respondió la señorita March con un leve suspiro, aunque debo confesar que parecía algo escéptico sobre los aspectos teatrales. Prefería un enfoque más tradicional. ¿Lo suficientemente escéptico como para interferir con sus arreglos? Presionó el inspector. La señorita March dudó, bajando la mirada. Hizo algunas sugerencias para alteraciones. Nada importante, pero sentía que ciertos aspectos de la presentación podían considerarse inapropiados para un juicio formal. Las agujas de la señorita Marple habían dejado de hacer clic, aunque continuaba sosteniendo su tejido como si siguiera absorta en el patrón. Juzgando, dice, había entendido que esto era simplemente una exposición para el fondo hospitalario. Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. El doctor Fenton carraspeó, evitando la mirada de la señorita March. Bueno,
Hubo cierta discusión sobre la posibilidad de que Sir Alistair proporcionara evaluaciones profesionales de las muestras en exhibición. Nada formal, pero su opinión tiene un peso considerable en los círculos horticulturals. Y dicha evaluación podría tener un significado profesional para aquellos cuyo trabajo estaba siendo evaluado. Preguntó la señorita Marple con casualidad engañosa. La compostura de la señorita March se quebró. Hubiera significado todo. Susurró. El respaldo de Sir Alistair podría haber establecido mi reputación como horticultora seria. Sin él, hizo un gesto impotente, sigo siendo simplemente un asistente, dependiente de otros para las oportunidades y el reconocimiento. El inspector Slack levantó la vista de su cuaderno con renovado interés. Ya veo. ¿Y cuál fue la evaluación preliminar de Sir Alistair sobre su trabajo, señorita March? No lo sé, respondió miserablemente. Debía anunciar sus conclusiones mañana por la mañana, después de la visualización pública. Pero, a partir de sus comentarios de esta noche, temía lo peor. La señorita Marple se levantó con calma de su silla y se acercó al inspector Slack con aire de suave determinación. Inspector, ¿se me permite examinar brevemente el conservatorio? Como alguien con experiencia considerable en jardinería, puedo notar detalles que podrían ser útiles. El inspector Slack pareció dudar, pero el doctor Haydock asintió con aprobación. Miss Marple tiene un excelente ojo para los detalles, inspector. Sus observaciones han demostrado ser valiosas en el pasado. Con cierta renuencia, Slack accedió a acompañarla al conservatorio. Los demás fueron instruidos a permanecer en el salón bajo la supervisión del coronel Van Tree. Dentro del conservatorio, el aire cálido y húmedo transportaba el complejo perfume de flores exóticas, mezclado con ese aroma acre, débilmente dulce, que la señorita Marple había notado antes. Se movió cuidadosamente entre las pantallas, admirando los meticulosos arreglos que representaban semanas de preparación. La exhibición de la orquídea fantasma ocupaba un lugar de honor en el centro. El espécimen estaba alojado en una vitrina especialmente construida, todavía parcialmente velada. ¡Qué ingeniosa!, murmuró Marple, observando la pequeña linterna de batería entre el musgo, exactamente como la señorita March lo había descrito. El dispositivo de nebulización también era visible, conectado a un mecanismo de temporizador. La etiqueta de la planta mostraba la letra cuidadosa de Miss March. Notó, además, que la estaca de bambú mostraba débiles manchas oscuras, como si alguien la hubiera manejado con dedos sucios. Más curioso aún, el panel posterior de la vitrina tenía un pequeño cuadrado de cinta cubriendo lo que parecía ser un orificio cuidadosamente perforado. Inspector, dijo en voz baja. Creo que la señorita March estaba en lo cierto en algo, esta exhibición representa mucho más que horticultura. Es una puesta en escena sofisticada, y sospecho que con un propósito más oscuro. El inspector Slack, que había completado su examen preliminar, sostenía ahora la máscara protectora encontrada en torno al cuello de Sir Alistair. La levantó hacia la luz, girándola con atención minuciosa. El doctor Haydock se acercó, observando también. ¿El olor a polvo? Slack volvió a examinar la válvula con renovado interés. La señorita Marple, con tono tranquilo pero penetrante, comentó. Observe, inspector, cómo está colocada la válvula. Puede que no sea experta en estos dispositivos, pero me parece que está configurada al revés. El aire fluye en la dirección contraria a lo que uno esperaría. El doctor Haydock abrió los ojos con sorpresa. Cielos, tiene toda la razón. La válvula está ajustada para permitir que el aire fluya, exactamente en la dirección equivocada. Cualquiera que use esta máscara no recibiría ninguna protección y podría encontrar su respiración deteriorada. Y, sin embargo, observó cuidadosamente la señorita Marple, se sabía que Sir Alistair era un hombre cuidadoso y metódico. Seguramente habría probado dicho equipo antes de ingresar a un espacio donde podría encontrar humos dañinos. El inspector Slack estaba tomando notas rápidas en su libro. ¿Está sugiriendo que alguien manipuló la máscara? No estoy sugiriendo nada de eso, respondió la señorita Marple con su precisión habitual. Simplemente observo que la evidencia presenta ciertas inconsistencias que merecen una mayor investigación. Se alejó del grupo para examinar otros aspectos del invernadero, con su característica apariencia de distracción. En un banco de macetas, cerca de la pantalla de orquídeas fantasmas, descubrió lo que parecía ser una vela comercial de fumigación de invernadero, el tipo utilizado para fines legítimos de control de plagas. Inspector, llamó suavemente, es posible que lo encuentre interesante.
La vela de fumigación se había utilizado parcialmente, con quizá la mitad de su sustancia consumida. Más intrigantemente, alguien había insertado una mecha fresca en el soporte, escondida cuidadosamente en la tapa, como si estuviera preparada para un uso futuro. Equipo estándar para cualquier operación de invernadero seria, comentó el Dr. Aydock cuando el inspector Slack lo convocó para examinar la vela, aunque debo decir que parece extraño usar dichos materiales durante una exposición pública. La señorita Marple continuó su examen de la zona inmediata y, agachándose cuidadosamente junto a la bandeja para macetas, señaló: Inspector, aquí hay algo más que podría resultar significativo. Cerca del borde de la bandeja, apenas visible entre los materiales para macetas dispersos, yacía el extremo quemado de un fósforo. La señorita Marple lo indicó sin tocarlo, mostrando cómo la punta parecía estar cubierta con una pequeña cantidad de cera negra. Alguien ha estado bastante ocupado con las preparaciones, observó suavemente, aunque queda por determinar si estas preparaciones estaban relacionadas con la necesidad horticultural o con algo más por completo. El inspector Slack comenzaba a mostrar signos de interés genuino en las observaciones de Miss Marple. ¿Está sugiriendo que alguien arregló deliberadamente que Sir Alistair ingresara al conservatorio con un equipo de protección defectuoso, mientras se llevaba a cabo algún tipo de proceso de fumigación? No estoy sugiriendo nada, respondió la señorita Marple con suave firmeza. Simplemente señalo que la evidencia física parece contar una historia bastante más compleja de lo que las apariencias iniciales podrían sugerir. Se enderezó y cepilló una mota imaginaria de polvo de sus guantes. Dígame, inspector, ¿dónde se obtendría típicamente una máscara de este tipo? Supongo que no son equipos estándar que la mayoría de las personas tendrían disponibles fácilmente, contestó el Dr. Educ antes de que el inspector pudiera responder. En realidad, la señora Bantry mantiene varias en la casa, para el mantenimiento que puede involucrar tratamientos químicos. Un equipo, perfecto para crear las condiciones ideales de una presentación, comentó Miss Marple. En efecto, asintió el Dr. Aydock. Aunque, entre usted y yo, señorita Marple, sospecho que la evaluación de Sir Alistair no hubiera sido del todo favorable. Estaba bastante anticuado en sus enfoques para valorar una exhibición horticultural. ¿Lo suficientemente anticuado como para desaprobar la puesta en escena teatral? Preguntó suavemente Miss Marple. ¿Lo suficientemente anticuado como para valorar el mérito botánico tradicional por encima de las técnicas de presentación innovadoras? Respondió con cuidado el doctor. Sir Alistair creía que las plantas debían hablar por sí mismas, sin mejoras artificiales. La señorita Marple asintió pensativamente. Qué desafortunado para cualquiera cuyo futuro profesional pudiera depender de su aprobación. Mientras caminaban de regreso hacia la casa principal, reflexionaba sobre la curiosa combinación de preparación meticulosa y descuido aparente que caracterizaba los trágicos eventos de la noche. En su experiencia, cuando las personas cuidadosas cometían errores aparentemente descuidados, generalmente había alguien más involucrado que había organizado cuidadosamente que ocurrieran esos errores. La máscara que olía a talco en polvo, en lugar de a un trabajo honesto de jardín, era solo el comienzo de lo que prometía ser una investigación muy instructiva sobre la relación entre la ambición horticultural y la naturaleza humana. A la mañana siguiente, una ligera capa de nieve, la primera de la temporada, cubrió Gossington Hall. La señorita Marple llegó temprano, tras haber aceptado la invitación de la señora Bantry para desayunar y ayudar a resolver este terrible asunto, como lo había expresado su anfitriona. Las decoraciones de Halloween parecían extrañamente melancólicas bajo la luz gris de la mañana. Sus alegres caras naranjas ahora se veían más macabras que festivas. El inspector Slack había regresado a primera hora para continuar su investigación. La señorita Marple lo encontró agachado junto a la entrada del conservatorio, examinando el umbral con una lupa prestada del escritorio del coronel Bantry. «Buenos días, inspector», dijo agradablemente. «Confío en que haya dormido bien, a pesar de las circunstancias». El inspector levantó la vista con la expresión ligeramente acosada de un hombre que había pasado gran parte de la noche revisando sus notas y encontrándolas insuficientes. «Señorita Marple, esperaba que pudiera echar otro vistazo a esta área. Aquí hay algo que no encaja del todo con el resto de la evidencia». Ella se acercó con cuidado, evitando perturbar lo que el inspector había descubierto. La nieve ligera se había asentado en una capa delgada sobre el camino y alrededor de la entrada del conservatorio, creando un lienzo prístino. Allí, las huellas eran inmediatamente visibles, particularmente concentradas cerca del lado de la bisagra de la puerta. «Exactamente», asintió Slack. «Y mire aquí, en el pomo exterior de la puerta».
La señorita Marple examinó el latón con su atención característica a los detalles. Allí, muy claramente visible contra el metal pulido, estaba la débil pero inequívoca impresión de un guante. Más interesante aún, inspector, dijo pensativa, cuando examinamos el brasero, no presentaba signos de combustión reciente. Y lo que es más importante, ¿cuándo se depositó aquí esa marca? Se levantó con cuidado, quitó la nieve de su falda y dirigió su mirada al área inmediata. El conservatorio estaba a unas 20 yardas del generador eléctrico que alimentaba las luces de hadas, y podía ver al señor Green ya trabajando allí, aparentemente reparando el equipo temperamental. Inspector, dijo pensativamente, ¿podríamos hablar con el señor Green sobre sus actividades anoche? Recuerdo que mencionó tener dificultades con el generador, y algo sobre el hollín. Se acercaron al jardinero, que levantó la vista de su trabajo con leve aprensión. Sus manos estaban manchadas de aceite y mugre, aunque su aspecto general era el de un hombre acostumbrado a mantenerse razonablemente limpio pese a su oficio. Señor Green, comenzó el inspector Slack, sin preámbulo, necesito preguntarle sobre sus movimientos cerca del conservatorio anoche, particularmente en el momento en que Sir Alistair ingresó al edificio. El hombre se enderezó, limpiando sus manos en un trapo bastante sucio. Principalmente estaba aquí, inspector, con el generador. Tratando de mantener las luces de hadas funcionando correctamente. Equipo temperamental, me ha estado dando problemas toda la semana. ¿Y tuviste ocasión de acercarte a la puerta del conservatorio? Preguntó suavemente la señorita Marple. La expresión del señor Green se endureció. Bueno, sí, supongo que lo hice. Los cables eléctricos corren a lo largo de la pared del conservatorio, ya ves, y yo estaba teniendo problemas con las conexiones. Tuve que revisar el cableado varias veces durante la noche. El inspector Slack hizo una nota. ¿Y te encontraste con hollín o ceniza durante este trabajo? ¿Hollín? El señor Green parecía realmente perplejo. No del generador, si eso es lo que estás pensando. Esto funciona con gasolina, no carbón. Aunque, maldije sobre Smuts en un momento, lo admito. La señorita Marple inclinó la cabeza con interés. ¿Smuts, señor Green? Había trozos de ceniza o hollín cerca de la pared del conservatorio. Pensé que provenía del escape del generador, pero el viento era de la dirección incorrecta para eso. No podía entender de dónde venía. ¿Y cuándo notó esos smuts? Presionó el inspector Slack. El señor Green consideró con cuidado. Debe haber sido alrededor de las 10, tal vez un poco más tarde. Recuerdo porque estaba tratando de terminar el trabajo eléctrico antes de que la multitud regresara para la vista de la orquídea fantasma. La señorita Marple y el inspector Slack intercambiaron miradas significativas. Las 10, habría sido mucho antes del colapso de Sir Alistair, pero durante el tiempo en que él estaba solo en el conservatorio, haciendo sus preparativos finales. Señor Green, dijo la señorita Marple con suave persistencia, me pregunto si podría mostrarnos exactamente dónde estaba trabajando cuando notó esos smuts. El hombre de la guardería los llevó al costado del conservatorio, donde los cables eléctricos corrían a lo largo de la pared de vidrio en conductos ordenados. El área aún estaba marcada por sus huellas de la noche anterior, ahora esbozadas en la nieve. Aquí es donde están las principales cajas de conexión, explicó, indicando una carcasa de metal unida al marco del conservatorio. Y aquí es donde tuve los peores problemas con el cableado. La señorita Marple examinó el área con especial atención a la línea del techo. Por encima de ellos, los paneles de vidrio inclinados se unían en juntas de plomo, y pudo ver varios respiraderos diseñados para regular la temperatura y el flujo de aire. Inspector, dijo en voz baja, ¿podría dirigir su atención a esa ventilación del techo, justo encima de donde estaba trabajando el señor Green? El inspector Slack siguió su mirada e inmediatamente vio lo que ella había notado. Atado a la varilla de ventilación, apenas visible desde el suelo, había un trozo de cinta naranja y negra, del mismo material usado en las decoraciones de Halloween. ¡Cielos!, murmuró. ¿Cómo llegó eso allí? La señorita Marple estudiaba la cinta con gran interés, notando cómo estaba asegurada a la barra de ventilación. El nudo es bastante distintivo, inspector. No es un nudo cuadrado simple, sino algo más sofisticado. El señor Green siguió la mirada hacia arriba, perplejo y alarmado. Nunca noté esa cinta ayer por la noche. Y estuve mirando esa línea de techo varias veces mientras trabajaba. Lo que sugiere, observó suavemente la señorita Marple, que se colocó allí después de que terminó su trabajo eléctrico, pero antes de la nevada de esta mañana.
El inspector Slack ya calculaba cómo obtener acceso para examinar la cinta. Necesitaremos una escalera. El coronel Bantry debe tener una en el cobertizo del jardín. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, la señorita Marple reflexionaba, el hollín donde no había fuego, cintas atadas donde no pertenecían, y una máscara que no ofrecía protección alguna. Inspector, dijo al llegar a la puerta de la cocina, creo que tratamos con alguien que entiende muy bien cómo manipular tanto las mecánicas, como las expectativas humanas. La pregunta es, ¿seremos lo suficientemente inteligentes para desentrañar los preparativos que hicieron con tanto cuidado? El inspector Slack se detuvo, la mano sobre el pestillo de la puerta. Suenas como si tuvieras una teoría formándose, señorita Marple. Oh, no es una teoría, inspector, respondió ella con modestia. Solo una creciente apreciación por la meticulosidad con la que se planeó este crimen. Quien hizo esto entendió no solo cómo crear los medios, sino cómo asegurarse de que sus preparativos pasaran desapercibidos hasta que fuera demasiado tarde. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo parte de la evidencia, y al mismo tiempo preservando otras pistas. La señorita Marple lo sabía. Esas pistas serían la clave para comprender cómo Sir Alistair WGN había encontrado su final en el conservatorio de Gossington Hall. Después de examinar la cinta atada alrededor de la ventilación del techo, con la ayuda de la escalera de jardinería del coronel Bantry, el inspector Slack había regresado al salón con una expresión reflexiva y varias entradas nuevas en su cuaderno. La cinta, como había observado la señorita Marple, estaba asegurada con un nudo distintivo, y su extremo cortado mostraba signos de haber sido tratado con algún tipo de agente de rigidez. Ahora bien, anunció el inspector Slack a la compañía reunida, con voz firme, me gustaría examinar las etiquetas de las plantas y los materiales de la exposición con más cuidado. Señorita March, usted mencionó ayer que había preparado etiquetas especiales para la muestra nocturna. La señorita March, que parecía haber pasado una noche de insomnio, asintió con cansancio. Sí, inspector. Los escribí todos con tinta de la India. Quería que todo fuese perfecto para la evaluación de Sir Alistair. ¿Puedo ver la caja de sus etiquetas? Solicitó suavemente la señorita Marple, con un leve brillo de interés en los ojos. Confieso que estoy bastante atraída por la caligrafía, después de tantos años preparando los avisos de la iglesia. La señorita March produjo una pequeña caja de lata de su bolso, del tipo comúnmente utilizado por los jardineros para organizar materiales de etiquetado. En el interior, dispuestas en filas ordenadas, había docenas de listones de madera blancos, la mayoría cuidadosamente rotulados con el guión elegante de la joven. La señorita Marple examinó varias etiquetas con aparente admiración por la precisión de las letras. ¡Qué maravillosamente hecho, querida!, exclamó con calidez. Tiene usted una excelente mano con la tinta de la India. Dígame, ¿también prepara etiquetas de repuesto? Oh, sí, respondió la señorita March, casi con un suspiro. Siempre mantengo varios espacios en blanco preparados, por si acaso hay errores o cambios de último minuto. El inspector Slack, que había estado observando el contenido de la lata por encima del hombro de la señorita Marple, señaló algo con el dedo. Esta etiqueta en blanco aquí, dijo con cautela. Parece tener una especie de sombra o marca. La señorita Marple sostuvo la tablilla contra la luz de la ventana, inclinándola con paciencia para atrapar la iluminación adecuada. ¡Qué curioso!, murmuró, entrecerrando los ojos. Parece haber una impresión débil, como si algo hubiera sido escrito, y luego borrado cuidadosamente. El doctor Fenton, que seguía la conversación con creciente interés, se acercó con energía para examinar la etiqueta más de cerca. Me parece un Dendrobium nobile, dijo tras un escrutinio minucioso. Una variedad de orquídea bastante común. Una breve pausa se hizo en la sala. Pero, añadió con voz grave, aquí, en cambio, aparece escrito Epipogium aphyllum, la llamada orquídea fantasma, en el guión tan distintivo de la señorita March. Miss Marple se acercó entonces a la vitrina y estudió la etiqueta con su característica atención al detalle, la mirada fija, como si cada trazo escondiera un secreto. La caligrafía, desde luego, es consistente con el resto del trabajo de la señorita March, observó Miss Marple con calma, aunque noto que el papel parece un poco más nuevo que el de otras etiquetas de la exposición. Se detuvo un instante, examinando la tablilla más de cerca. Y, inspector, a menos que me equivoque, aquí hay una pequeña mancha de lo que parece ser goma laca en la esquina de esta etiqueta. El mismo agente de rigidez que podría haberse usado en los extremos de la cinta. Durante este examen,
Las manos de la señorita March temblaban visiblemente mientras apretaba su bolso contra el regazo. El doctor Fenton, mientras tanto, comenzaba a parecer cada vez más incómodo. De pronto, habló con voz tensa. Inspector. Creo que debería saber que tenía algunas preocupaciones acerca de la autenticidad de ciertos especímenes en la exhibición. Todos los ojos se volvieron hacia él. ¿Autenticidad, doctor Fenton? Replicó Slack, alzando una ceja. Bueno, continuó el médico, de mala gana, sin desear arrojar dudas sobre la experiencia de la señorita March. Debo decir que el espécimen etiquetado como Epipoggium aphyllum tiene un parecido sorprendente con una variedad mucho más común. Ya sabe que las orquídeas fantasmas son notoriamente difíciles de poner en flor, y el momento reclamado para este ejemplar me pareció bastante optimista. La señorita March, con un esfuerzo visible, finalmente encontró su voz. Doctor Fenton, seguramente no estará sugiriendo que yo etiquetaría deliberadamente un espécimen de forma incorrecta. Mi reputación profesional depende de la precisión absoluta en estos asuntos. Nadie sugiere nada indebido, intervino suavemente Miss Marple, con su habitual tono conciliador. Simplemente tratamos de entender la secuencia de eventos que condujo a la desgraciada muerte de Sir Alistair. El inspector Slack había regresado ya a su examen de los efectos personales del difunto, reunidos la noche anterior. Entre ellos, halló un sobre que contenía lo que parecían ser notas preliminares del jurado, escritas con la caligrafía precisa de Sir Alistair. Estas notas podrían resultar esclarecedoras, anunció, abriendo el sobre con cuidado. Leyó en voz alta. Verde, sospechas. March, organización inteligente. Fenton, sólida base científica. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía sentirse. El rostro de la señorita March había palidecido, mientras el señor Green se removía nerviosamente en su silla. Organización inteligente, repitió pensativamente Miss Marple. Eso es un elogio bastante débil para alguien que espera establecer sus credenciales profesionales, ¿no le parece? El doctor Fenton carraspeó. En los juicios hortícolas, puesta en escena inteligente suele ser un código, para indicar una presentación que prioriza el efecto teatral sobre el mérito botánico. No se considera un verdadero cumplido. La señorita March, al fin, se quebró por completo. Me iba a arruinar. Susurró con desesperación. Todo mi trabajo, todos mis preparativos, y él lo redujo a una mera puesta en escena. ¿Tiene idea de lo que es ser juzgada no por su conocimiento o habilidad, sino por si se ajusta o no a la idea anticuada de un hombre mayor sobre lo que debe ser una presentación botánica adecuada? Me imagino que debe de ser muy frustrante, dijo Miss Marple con sincera simpatía, particularmente cuando una ha invertido tanto tiempo y esfuerzo en crear algo verdaderamente espectacular. El inspector Slack, sin embargo, continuaba estudiando las notas del jurado con creciente interés. Estas evaluaciones se habrían hecho públicas, supongo. Las opiniones de Sir Alistair tenían un enorme peso en los círculos hortícolas. Efectivamente, confirmó Fenton. Una evaluación negativa suya podría poner fin, de hecho, a la carrera de cualquier expositor. Mientras tanto, Miss Marple había vuelto a comparar varias etiquetas de las plantas con los listones en la caja de la señorita March. Dígame, señorita March, preguntó con suavidad, ¿usa siempre la misma marca de tinta de la India para sus etiquetas? Sí, respondió ella con un hilo de voz. La consistencia es importante en la presentación profesional. Y mencionó también el uso de goma laca en los extremos de la cinta, para evitar que se deshilacharan. La señorita March asintió, sin atreverse a hablar. Miss Marple cerró entonces la caja de las etiquetas y miró alrededor de la sala con una expresión serena, pero cargada de determinación. Creo, inspector, que ya contamos con suficiente información para comprender no solo cómo murió Sir Alistair, sino también por qué alguien se sintió obligado a organizar un engaño tan elaborado y trágico. El inspector Slack levantó la vista de sus notas con renovado interés. ¿Tiene una teoría, señorita Marple? Más que una teoría, inspector, respondió ella, con calma. Creo que ya podemos reconstruir toda la secuencia de eventos que condujo a la muerte de Sir Alistair, incluida la identidad de la persona responsable. El salón quedó sumido en un silencio absoluto. Todos esperaban, conteniendo el aliento, la explicación del rompecabezas que había transformado una agradable velada de Halloween en tragedia. El doctor Haydock llegó a Gossington Hall poco después de las 11, tras haber completado un examen más exhaustivo de los restos de Sir Alistair. Su expresión, al entrar en el salón, era la de un hombre que había descubierto algo significativo,
aunque no del todo inesperado, a la luz de los hallazgos de la noche anterior. Inspector Slack, comenzó sin preámbulo, me temo que debo revisar mi evaluación inicial respecto al momento de la muerte de Sir Alistair. El inspector alzó la cabeza de inmediato, con atención súbita. ¿Revisar en qué sentido, doctor? Sir Alistair murió antes de las 11 de la noche, no después, como supusimos en un principio. El diferencial de temperatura corporal, combinado con las condiciones ambientales del conservatorio, indica que la muerte ocurrió al menos 10 o 15 minutos antes de que la multitud regresara para ver la orquídea fantasma. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La señorita March parecía consternada, mientras el doctor Fenton fruncía el ceño con visible desconcierto. Pero eso es imposible, protestó la señora Carter. Todos vimos a Sir Alistair señalando desde la puerta del conservatorio, justo antes de las 11. Nos dio el gesto de todo en orden. El doctor Haydock negó con gravedad. Lo lamento, pero la evidencia física es concluyente, la muerte ocurrió antes. Miss Marple, que había escuchado con su característica atención tranquila, intervino en voz baja. Doctor Haydock, ¿observó algo más en su examen que pudiera ayudarnos a comprender la secuencia de los hechos? En efecto, señorita Marple, encontré un anillo de condensación muy distintivo en uno de los bancos de macetas, debajo de un frasco de vidrio que fue movido después del colapso de Sir Alistair. El patrón de humedad indica que dicho frasco fue recolocado entre el momento de la muerte y el hallazgo del cuerpo. Slack anotaba velozmente. Entonces alguien estuvo en el conservatorio después de la muerte, pero antes de que llegara la multitud. Eso parece, inspector, confirmó Haydock. Aunque, como lograron entrar o salir de un conservatorio aparentemente sellado, sigue siendo un misterio. Miss Marple se levantó despacio de su asiento y se acercó a la ventana, desde donde se veía con claridad la estructura acristalada. La luz matinal iluminaba el techo, y aún se distinguía la escalera colocada bajo la ventilación en la que habían hallado la misteriosa cinta. Inspector, dijo pensativamente, sin apartar la vista del conservatorio, me temo que hemos estado viendo este caso desde la dirección equivocada. No deberíamos preguntarnos cómo alguien pudo entrar en un conservatorio sellado, sino cómo alguien logró hacerlo parecer sellado, cuando, en realidad, nunca lo estuvo. Se volvió entonces hacia la compañía reunida. Sus suaves ojos azules brillaban con una nitidez que varios de los presentes habían aprendido a respetar, si no a temer. El conservatorio nunca fue realmente sellado, ¿verdad? Dijo Miss Marple, con tono pensativo. Alguien simplemente quería que creyéramos que lo estaba, y tuvieron un trabajo considerable para crear esa ilusión. El inspector Slack consultó sus notas. La puerta estaba cerrada desde el interior con la llave en el piso. Todas las ventanas estaban enganchadas internamente. Los respiraderos del techo cerrados contra el aire nocturno. Exactamente, asintió la señorita Marple con suavidad. Todas las salidas obvias aseguradas desde dentro, pero, ¿qué hay de las menos obvias? Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la sala antes de continuar. Doctor Haydock, cuando examinó a Sir Alistair, ¿detectó algún olor inusual en su persona o ropa? Ahora que lo menciona, sí, respondió el médico. Había un débil aroma acre, dulce, no desagradable, pero de naturaleza claramente química, el tipo de olor asociado con materiales de fumigación comerciales. Miss Marple asintió con aprobación. Y tales materiales serían perfectamente legítimos en una operación de invernadero, ¿no es así? El doctor Fenton se movió incómodo en su silla. Las velas de fumigación son equipo estándar para el control de plagas. Todo horticultor serio las tiene disponibles. Muy cierto, concordó la señorita Marple. La cuestión no es si estaban presentes, sino cuándo y por qué se usaron, y quién controló su aplicación. Se acomodó en su silla, retomando su tejido de punto, aunque su atención permaneció fija en la compañía reunida. Permítanme reconstruir lo que creo que realmente sucedió anoche. Alguien con conocimiento detallado de los sistemas de ventilación del conservatorio y acceso al equipo de seguridad del hogar, preparó meticulosamente la visita de Sir Alistair. El inspector Slack se inclinó hacia adelante, atento. ¿Qué tipo de preparaciones? Primero, continuó Miss Marple con tono firme, la máscara protectora en la que Sir Alistair confiaba fue saboteada deliberadamente. La válvula estaba invertida, los filtros no se usaron, y todo el dispositivo olía a talco en lugar de cumplir su función. No era un equipo utilizado correctamente. La señorita March palideció, pero permaneció en silencio. En segundo lugar, prosiguió la investigadora, el sistema de ventilación del conservatorio fue manipulado.
Esa cinta que encontramos atada alrededor de la ventilación del techo no era decorativa. Era funcional. Alguien la usó para mantener cerrada la ventilación específica, controlando el flujo de aire dentro del conservatorio. Se detuvo un instante para ajustar sus agujas de tejer antes de continuar. En tercer lugar, una vela de fumigación estaba preparada con mecha fresca, colocada donde podría encenderse fácilmente. Alguien la encendió en el momento oportuno. Frunció el ceño por un momento. Pero vimos a Sir Alistair señalando que todo estaba en orden justo antes de las 11, ¿verdad? Preguntó suavemente. ¿O vimos lo que esperábamos ver, con tenue luz a través de los paneles de vidrio, concentrados en la promesa de la orquídea fantasma? Un silencio incómodo llenó la sala. Las implicaciones de sus palabras eran claras. ¿Está sugiriendo que Sir Alistair ya estaba muerto cuando vimos esa señal? Preguntó el inspector Slack en voz baja. Exactamente, confirmó Miss Marple. Alguien quería que creyéramos que estaba vivo y bien a las 11, cuando, de hecho, ya había sucumbido a los humos químicos unos minutos antes. La Midnight Bloom ocurrió en la noche equivocada por completo. Estaba destinada a encubrir el asesinato, no a mostrar la orquídea rara. Dejó su tejido y miró a la compañía reunida con una expresión de determinación suave, pero implacable. Inspector, ahora la pregunta es, ¿cuál de nuestros sospechosos posee el conocimiento, la oportunidad y el motivo para orquestar un engaño tan elaborado y trágico? Miss Marple había terminado su reconstrucción de los eventos, pero el inspector Slack notó por su expresión que aún no había revelado todo. La compañía permaneció en tenso silencio, cada persona preguntándose si sería la siguiente bajo su escrutinio gentil, pero penetrante. Ahora entonces, dijo el inspector Slack, consultando sus notas. Hemos establecido que alguien con conocimiento detallado del conservatorio orquestó la muerte de Sir Alistair. La pregunta es, ¿cuál de nuestros sospechosos poseía todas las habilidades y acceso necesarios? Miss Marple retomó su tejido, las agujas haciendo un suave clic en la sala silenciosa. De hecho, inspector, consideremos sistemáticamente las capacidades de cada persona. Miró alrededor de la sala con su característico aire investigador, calmado pero incisivo. El señor Green, por ejemplo, entiende claramente los sistemas mecánicos. Pasó tiempo trabajando con conexiones eléctricas y sabría cómo funcionan los generadores y la ventilación. El señor Green se removió incómodo. Sí, sé sobre calefacción y electricidad, pero no estoy familiarizado con los tipos de nudos usados en ese asunto de la cinta. Ah, sí, los nudos, dijo Miss Marple cuidadosamente. Lo más revelador, ¿no crees, inspector? La cinta alrededor de la ventilación estaba asegurada con lo que se llama un nudo de floristería, muy distinto del típico nudo cuadrado. Demostró con un hilo de su bolsa de tejer, moviendo sus dedos con habilidad. Un nudo de floristería se mantiene firme bajo tensión y es fácil de liberar cuando es necesario. Técnica profesional, no algo que el promedio conozca. El inspector Slack tomó notas con cuidado. ¿Y quién de nuestros sospechosos podría conocer tales nudos especializados? Cualquiera que haya trabajado profesionalmente con flores o plantas, respondió Miss Marple. La señorita March, por ejemplo, habría aprendido estas técnicas en su entrenamiento horticultural. La señorita March, nerviosa, se defendió. Muchas personas saben hacer nudos seguros. Señorita Marple, apenas demuestra algo. Muy bien, querida, dijo Miss Marple amablemente, pero noto que tú haces los nudos con la mano izquierda, lo cual es bastante distintivo. La mayoría de las personas son diestras, y sus nudos lo reflejan. Se inclinó para examinar la cinta recuperada del techo, colocada por el inspector Slack sobre la mesa auxiliar. Este nudo, en particular, fue hecho por alguien zurdo. El patrón de torsión es inconfundible para quien sabe observar. El doctor Fenton, visiblemente inquieto, intervino. Seguramente no está sugiriendo que la señorita March subiera al techo del conservatorio para atar cintas. Eso es absurdo. Oh, no, respondió Miss Marple con calma. Las rejillas de ventilación se pueden operar desde el interior del conservatorio con varillas de mango largo. Cualquiera familiarizado con el sistema lo sabría. El inspector Slack volvió a consultar sus notas, intrigado. Señorita March, ayudó con los preparativos del conservatorio durante varias semanas, ¿correcto? Preguntó Miss Marple con suavidad. Estaría familiarizada con todos los sistemas operativos. La señorita March asintió de mala gana. La señora Bantry tuvo la amabilidad de darme acceso completo para preparar la exhibición correctamente. Necesitaba comprender el control de la temperatura,
los sistemas de humedad, la ventilación y la iluminación. Miss Marple inclinó ligeramente la cabeza, curiosa. Por ejemplo, la linterna de batería escondida en la vitrina de orquídeas fantasmas. Eso, respondió la señorita March a la defensiva, era simplemente para la iluminación adecuada del espécimen. Técnica de visualización estándar. Miss Marple volvió a examinar el contenido de la lata de etiquetas de Miss March, prestando especial atención a los suministros de tinta y letras de India. Tan hermoso trabajo, querida. Tus letras son bastante distintivas. Dime, ¿siempre llevas tinta de India cuando trabajas con plantas? Es necesario para el etiquetado adecuado, respondió la señorita March, su voz ahora muy tranquila. De hecho, y noto que aún tienes algunas manchas de tinta en tus dedos. Miss Marple sonrió con simpatía. Muy comprensible para alguien que realiza tanto trabajo de caligrafía cuidadosa. El inspector Slack estudiaba la evidencia con creciente comprensión. La máscara protectora, Miss Marple, dijo, mencionó anteriormente que había una mancha de tinta de India en el mecanismo de la válvula. Exactamente, confirmó Miss Marple. Un pequeño crespón de tinta, exactamente el tipo de marca que alguien que había trabajado con tinta de India podría dejar al manipular la válvula de la máscara, alguien que necesitaba revertir la configuración para asegurarse de que la máscara no brindara protección alguna. La señorita March comenzó a temblar visiblemente, pero permaneció en silencio. Miss Marple continuó su examen metódico. La máscara en sí mostró signos de haber sido almacenada en una prensa de lino, con olor a talco en lugar de indicios de uso honesto. La señora Bantry mencionó que las máscaras de repuesto se mantenían arriba con los suministros del hogar. Cualquiera podría haber accedido a esas máscaras, protestó el doctor Fenton, aunque su tono sugería que comenzaba a comprender la dirección del razonamiento de Miss Marple. Es cierto, asintió Miss Marple. Pero la señorita March preguntó específicamente a la señora Bantry sobre proporcionar una máscara para la comodidad de Sir Alistair, ¿no? Hubiera sido bastante natural que buscara una de la prensa de lino esa tarde. El inspector Slack tomaba notas rápidas. Miss Marple prosiguió. Y el momento de todas estas preparaciones, todo tuvo que coordinarse perfectamente. La vela de fumigación debía estar preparada y posicionada. La ventilación del techo asegurada con esa cinta distintiva anudada. La máscara protectora saboteada y colocada donde Sir Alistair la usaría naturalmente. Y, lo más importante, la exhibición de la orquídea fantasma organizada para proporcionar motivos y oportunidades. Dejó su tejido y miró a la señorita March con genuina simpatía. Trabajaste muy duro para crear algo realmente espectacular, querida. Dispositivos de sincronización mecánica, iluminación oculta, puesta en escena cuidadosa, todo para producir el efecto de floración de medianoche. De hecho, fue una puesta en escena inteligente, tal como señaló Sir Alistair en su evaluación. La señorita March finalmente rompió su silencio, en un susurro cargado de desesperación. Iba a arruinar todo mi trabajo, todos mis sueños de reconocimiento, descartados como un simple truco teatral. ¿Tiene idea de cómo es verter el corazón y el alma en algo solo para que alguien que valora la tradición sobre la innovación lo menosprecie? Me imagino que debió ser profundamente frustrante, respondió Miss Marple con compasión genuina. Pero el asesinato, mi querida, nunca es la solución a la decepción profesional. El inspector Slack cerró su cuaderno y alcanzó las esposas. Miss Sylvia March, la estoy arrestando por el asesinato de Sir Alistair Wynne. Mientras era llevada, sus palabras finales resonaron con un amargo triunfo. Al menos los periódicos escribirán sobre mi orquídea fantasma ahora. Recordarán lo que cree, incluso si nunca pueden verla florecer a medianoche. Miss Marple la observó marcharse, con tristeza, reflexionando una vez más sobre cómo la ambición humana, retorcida por la desesperación, puede conducir a consecuencias tan trágicas. El salón de dibujo en Gossington Hall nunca había sido testigo de una reunión tan solemne. La señora Bantry se sentó junto a su esposo, su habitual alegría reemplazada por desconcierto. El doctor Haddock ocupó su silla habitual junto al fuego, mientras el inspector Slack permanecía cerca de la ventana, cuaderno en mano, preparándose para completar su registro oficial del caso. La reverendo y la señora Clement estaban presentes, ofreciendo la comodidad que podían. El doctor Fenton se sentó firmemente en la esquina, observando a todos con preocupación, y el señor Basil Green permaneció en la puerta, con las manos cruzadas a la espalda, aún luchando por comprender cómo la joven que había admirado podía cometer un crimen tan calculado. Miss Marple retomó su tejido, aunque su atención seguía fijada en el inspector Slack, preparándose para resumir el caso. Ahora, inspector,
repasemos la secuencia de eventos tal como la entendemos. Basado en la evidencia que he identificado con cuidado, aclaró la garganta y continuó. Primero, la puesta en escena y el tiempo. Miss March creó deliberadamente un elaborado engaño en torno a la exhibición de la orquídea fantasma. Cambió etiquetas de plantas para transformar un dendrobio común en el prometido epipodio raro. Utilizó su habilidad con la tinta de India para crear documentación convincente. La linterna de batería oculta y el dispositivo de nebulización mecánica fueron diseñados no solo para efecto teatral, sino para asegurarse de que la multitud permaneciera fuera del conservatorio en el momento crucial. La señora Bantry sacudió la cabeza con pesar, al pensar que todas esas semanas de preparación habían sido utilizadas para planear el asesinato. En segundo lugar, continuó el inspector Slack, el conservatorio nunca estuvo realmente sellado como pensábamos. Miss March usó su conocimiento de los sistemas de ventilación para controlar el flujo de aire, asegurando la ventilación del techo con un nudo de flor distintivo en la cinta naranja y negra. El sello de goma fresca alrededor de la puerta y la cinta sobre el orificio de la vitrina crearon la ilusión de un entorno sellado. El doctor Fenton se agitó incómodo. Debería haber cuestionado los aspectos teatrales con más fuerza. En mi experiencia, cuando la horticultura se preocupa demasiado por el espectáculo, a menudo sigue la tragedia. La manipulación de masas, continuó el inspector Slack, fue quizás el aspecto más frío del crimen. Miss March revocó deliberadamente la válvula en la máscara protectora de Sir Alistair, asegurando que no brindara protección contra los gases de fumigación. La condición no utilizada de la máscara, su olor a talco y la media luna de tinta de India en la válvula apuntan a preparación cuidadosa, no a falla accidental. Miss Marple levantó la vista de su tejido. Fue la tinta de India la que proporcionó la prueba final, inspector. Una marca tan distintiva, continuó el inspector Slack, y que coincide exactamente con la tinta que Miss March utilizaba para sus etiquetas de plantas. Cuarto, prosiguió, el hollín y las trazas de ceniza que encontramos en la nieve y en la manija de la puerta del conservatorio no provienen de ningún incendio ni generador, sino de los movimientos de Miss March mientras trabajaba fuera del conservatorio, manipulando el sistema de ventilación mientras fingía ayudar con las decoraciones de Halloween. El señor Green habló por primera vez desde el arresto de Miss March, con una mezcla de asombro y tristeza. Estaba tan dedicada a su trabajo. Nunca imaginé que podría ser capaz de tal planificación y engaño. El inspector Slack asintió sombríamente. Finalmente, el motivo se hizo claro a través de las propias notas de Sir Alistair. Su evaluación de la puesta en escena inteligente fue la sentencia de muerte profesional para alguien que esperaba establecer credenciales como horticultor serio. La señorita March vio todo su futuro desmoronado y decidió que el asesinato era preferible a la ruina profesional. El reverendo Clement, que había estado escuchando con creciente angustia, habló en voz baja. Tal desperdicio de una vida joven. Si tan solo hubiera entendido que los contratiempos profesionales, por devastadores que parezcan, nunca son motivos para quitar una vida humana. Miss Marple dejó su tejido y se dirigió a la compañía reunida con su gentileza característica. Lo que más me sorprende de este trágico caso es cómo los talentos genuinos de la señorita March se corrompieron por la desesperación y el orgullo. Sus habilidades con las plantas, sus capacidades artísticas con las letras, su comprensión de los sistemas mecánicos, todo esto podría haberse utilizado para fines constructivos. En cambio, se convirtieron en herramientas de asesinato. El doctor Haydock sacudió la cabeza con tristeza. La ironía es que el juicio de Sir Alistair, aunque duro, no era necesariamente definitivo. Otros expertos podrían haber visto sus innovadoras técnicas de puesta en escena de manera más favorable. Ella destruyó su vida por la opinión profesional de un hombre y también destruyó la vida de Sir Alistair, añadió la señora Bantry con firmeza tranquila. Cualquiera que fueran sus fallas como crítico, él no merecía morir por ellas. El inspector Slack cerró su computadora portátil con un chasquido decisivo. Miss March confesó plenamente. Será juzgada por el asesinato, aunque su confesión y expresiones de remordimiento podrían influir en la sentencia final. Podría usar un contrato pequeño pero estable, intervino Miss Marple, para ayudar con las dificultades financieras de su guardería. Nada elaborado, pero un trabajo honesto que valore la sustancia sobre la presentación teatral. La cara del señor Green se iluminó por primera vez desde la tragedia. El doctor Fenton asintió, con alivio, como un regalo del cielo. Y lo prometo, no habrá presentaciones elegantes ni dramatismos, solo plantas sólidas, honestamente cultivadas y correctamente etiquetadas. Miss March, resignada, anunció a su esposo.
He decidido que nunca más combinaremos las festividades de Halloween con exposiciones horticultural serias. Las orquídeas simplemente no se mezclan correctamente. Miss Marple reunió su tejido y preparó su partida. El inspector Slack se le acercó con sincera gratitud. Señorita Marple, una vez más, sus observaciones han sido invaluables. Sin su atención a los pequeños detalles, los nudos, las manchas de tinta, las inconsistencias de tiempo, nunca hubiéramos desentrañado la verdad. Miss Marple sonrió suavemente. Las plantas se pueden organizar para crear cualquier impresión que el jardinero desee, inspector, pero la naturaleza humana tiene una forma de revelarse a través de los hábitos y elecciones más pequeños. La señorita March pudo manipular dispositivos mecánicos y crear engaños elaborados, pero no pudo ocultar las marcas distintivas de su carácter y habilidades. Se detuvo en la puerta del salón, mirando atrás la escena de planificación tan cuidadosa y consecuencias tan trágicas. Toda la víspera de Halloween está destinada a ser un momento en que el velo entre los mundos se vuelve delgado, cuando se revelan cosas ocultas. En este caso, no se revelaron fantasmas ni espíritus, sino los peligros muy reales que acechan en la ambición humana cuando pierde de vista los límites morales. Mientras Miss Marple caminaba por el camino de Gossington Hall, más allá de las ahora apagadas jack-o'-lanterns, reflexionó. Los monstruos más aterradores a menudo no residen en reinos sobrenaturales, sino en el corazón humano cuando se rinde a la desesperación y el orgullo. La orquídea fantasma nunca florecería a medianoche, como se prometió, pero el recuerdo de este Halloween permanecerá en la memoria de todos los que presenciaron cómo una puesta en escena teatral puede enmascarar las intenciones más siniestras de la ambición humana.